Buenas tardes, jóvenes. Esta es la clase que vamos a abordar el día de hoy. Y la vamos a abordar haciéndonos una pregunta. ¿En qué circunstancias el ejercicio de mi sexualidad puede dañar a otros? Para responder esta pregunta, vamos a abordar este tema titulado Autodeterminación en una interacción sexual. No sin antes recordarles que, como ya vimos en Ética 1, en nuestros primeros temas, la importancia de que ustedes recuerden cuál es el significado de la autodeterminación y los elementos más importantes que ustedes pueden ver ahorita en esta diapositiva inicial, la importancia de la aplicación de los conocimientos ya adquiridos de lo que es una autodeterminación dentro de las decisiones que cada uno de nosotros podemos tomar. De igual manera, ya en Ética 1 nos dedicamos a cuestionar sobre las decisiones en el sentido de cuestionarnos qué se piensa y qué se siente, qué se escucha, qué se ve, qué se dice y qué se hace. Y a base de ese análisis, nosotros poder atender a nuestras debilidades para poderlas cubrir y de igual manera detectar nuestras fortalezas y esas hacerlas, mejorarlas en un sentido a beneficio de nosotros y de nuestro entorno que nos rodea. Durante la adolescencia, entendida como una etapa psicosocial y de transición de la niñez a la edad adulta, el ser humano experimenta diversos cambios, ya sea de naturaleza física, psicológica. Algunos cambios físicos o más comunes nos los menciona Taborda en su libro que fue publicado durante el 2012. Pues estos cambios físicos podrían mencionarse de la siguiente manera. En las niñas tenemos el crecimiento de senos, el crecimiento de vello púbico, el crecimiento de vello en las axilas, el crecimiento corporal, la menarquia, que viene siendo la primera menstruación, el aumento de la producción de las glándulas sebáceas, de igual manera de las glándulas sudoríparas. Por lo que hace al joven o al niño, tenemos ciertos cambios que podemos visualizar también. Entre ellos está el crecimiento de los testículos y del sacro escrotal, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento del vello de rostro y axilas, el crecimiento corporal, el crecimiento del pene, el cambio de la voz, la primera eyaculación del pene, el aumento de la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas, al igual que en la niña. Estos son por mencionar algunos de los cambios más importantes que nosotros podemos visualizar y debemos de tener presentes en esta etapa de adolescencia, de cambios físicos y emocionales. En esta etapa, como podrás advertir, pues es fundamental para el ser humano, pues no solo comienza un proceso en busca de su identidad, sino que también, gracias al conjunto de todos los cambios físicos, es que alcanza cada uno de nosotros una madurez sexual. Es decir, la capacidad que tiene cualquier organismo para reproducirse. Y eso nos los menciona en su libro, el autor Muñoz, un libro publicado en el año 2000.
Y asimismo, en este punto, el adolescente experimenta el despertar de lo que conocemos como deseo sexual, también conocido como líbido. Aunque el adolescente experimenta ambos fenómenos, no son determinantes en modo alguno para que ejerza ya su sexualidad, pues también hay factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones. Es bien sabido que durante esta etapa existe una tendencia a buscar la aceptación de los iguales, por lo que se les da mayor importancia a las opiniones de amigos, de compañeros, a quienes en ocasiones se les ve como una figura importante de apego. Y eso nos lo comentan diversos autores en sus respectivos libros donde hacen análisis con relación a estos cambios y a toda esta evolución. Tenemos a Allende y a Land en sus libros que nos los comentan y libros que publicaron en 1999. Por otro lado, coincide con estas ideas Barrera y Vargas en otro libro hablando y desglosando este tema tan interesante, pero publicando su libro, publicando sus aportaciones en el año 2002. En la actualidad imperan las relaciones tanto amorosas como sexuales tempranas, debido, entre otras cosas, a la influencia que pueden ejercer los adolescentes entre sí. Las relaciones que se establecen entre padres e hijos y la falta de educación sexual, desafortunadamente. Existe una reciprocidad entre la edad en la que se inicia la actividad sexual y los factores como el uso de métodos anticonceptivos. La cantidad de parejas y la frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales, siendo el primero de ellos el más preocupante, pues se considera entre precoz, ya sea el inicio de la actividad sexual, y pues hay un mayor riesgo de un uso precario o inclusive nulo de los métodos anticonceptivos. Esto pues nos los comentan a través de sus libros también Thornton en su libro publicado en 1990 y lo refuerzan y coinciden con este punto de vista autores como Demaris, Giordano, Roat y Plug, que también publicaron libros con relación a este tema en 1990 y lo refuerza Smith en otro libro en 1997. Así pues, de forma general, algunas de las consideraciones de las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la actividad sexual en la adolescencia pueden ser las siguientes que pueden ver en esta diapositiva que les estamos proyectando. Como ustedes se dan cuenta, aquí mencionamos en la diapositiva pues los aspectos, el aspecto físico, el aspecto psicológico que lo desmenuza y lo desarrolla, elementos más importantes, Krauskopf, en un libro publicado en el 2007, y por otro lado, el aspecto social nos los explican de mejor manera y muy puntualmente con 2 puntos, Small, Luster, en 1994, a través de sus publicaciones, Miller y Brown, Miller en 1997 y Brown la refuerza en el 2001. ¿Cuáles son las aportaciones de estos autores? Pues nos dicen que el aspecto de consecuencia en lo físico que puede un adolescente enfrentar mal llevando esta situación puede ser el resultado típico de un embarazo que no deseaba este adolescente. Y pues transforma todo el entorno, transforma toda la vida de la persona, ¿no?
sin llegar a la madurez necesaria para poder enfrentar todo un camino que le espera por delante y que se le va a complicar más, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también que muchas veces no toman conciencia de que pueden estar frente a una posible transmisión de enfermedad sexual. Por mencionar algunas, el índice ha crecido mucho con relación a enfermedades sexuales de transmisión sexual, la del papiloma humano, la del virus del VIH, enfermedades que te transforman la vida y que te cambian por completo, ¿verdad? Y por otro lado, se menciona también sobre los tipos de lesiones que pueden llegar a tener cualquiera de las dos parejas si no conoce, si no tiene la información necesaria, puede ser víctima de lesiones como pueden ser algún tipo de infección que haya dado origen el hecho, por ejemplo, de haber utilizado alguna ropa demasiado ajustada o de algún tipo de tela que provocara ese tipo de lesión menor o mayor, o inclusive una inadecuada higiene por parte de las zonas íntimas de cada uno, también puede provocar algún tipo de lesión, entre otras muchas situaciones que se pueden enfrentar. Por lo que hace al aspecto psicológico, los elementos más importantes que nuestro autor, que podemos ver en la diapositiva, nos comenta, pues nos menciona de los sentimientos positivos y de los sentimientos negativos. Los sentimientos positivos que se van a enfrentar va a ser satisfacción, orgullo, tranquilidad y realización. Pero detengámonos un poquito y analicemos un poquito estos sentimientos. Cuando están bien sustentados, cuando la persona está preparada con los elementos necesarios para poder aperturarse a tener una experiencia de este tipo, estos sentimientos los va a sentir sin ninguna consecuencia extra. No va a venir nada después de. Mas, sin embargo, si no estás preparado para enfrentar estas situaciones, si no tienes los elementos necesarios, se va a enfrentar culpabilidad, tristeza, arrepentimiento, vergüenza, preocupación, entre otros sentimientos negativos que pueden enfrentarse. Entonces, aquí Kraukov nos menciona los sentimientos positivos cuando existen los elementos, pero también estos no pueden ser tan positivos, se convierten en negativos cuando uno enfrenta una situación de este tipo y no está preparado lo suficiente para poderla enfrentar de la mejor manera. Y todo eso se transforma en algo negativo. Y son los elementos básicos que nos comenta, y puede haber variantes dependiendo de las personas, ¿verdad? Pero esos son los elementos básicos que nos da a conocer y que quiere que tomemos en cuenta antes de tomar este tipo de decisiones. Por otro lado, tenemos el aspecto social, que a través de sus libros nos los desarrollan, nos los desmenuzan y lo explican muy bien. Estos autores son diferentes puntos de vista, pero básicamente te hablan de que cuando no estás preparado, cuando hay consecuencias negativas, vas a enfrentarte a una reprobación social. Y lo mencionan con la palabra sanción social. ¿Por qué? Pues porque lo que estás realizando, la consecuencia que trajo, perjudica a terceras personas o no te va a traer un buen resultado, y es una situación que ya personas de alta experiencia lo han analizado. Entonces, por lo mismo, pues no aprueban ese tipo de comportamiento, ese tipo de actividad temprana, ¿verdad? Y por otro lado, también tenemos reconocimiento de los hechos que se enfrentan por parte de la sociedad, ya sea a través de la autorización o la desautorización. Por eso dice reconocimiento y o aprobación por parte de la pareja, el grupo de iguales o inclusive de la familia. Dependiendo de los resultados, pues va a ser el reconocimiento, la aprobación o la desaprobación de la acción que tú estás realizando.
Todas estas consecuencias afectan no solo a quien ejerce su sexualidad, sino también a quienes lo rodean como pareja, los padres, los hermanos. Por ejemplo, ante un embarazo no deseado, la esfera social del adolescente se ve totalmente alterada. Se presenta en muchos casos la desaprobación y la condena social, tanto a los padres como a la adolescente. Afecta la relación entre los padres e hijos y tal vez algunas otras relaciones que estén enfocadas al mismo entorno de la persona. Asimismo, también puede afectar la salud, como ya se los comenté, dentro del adolescente, al grado inclusive de causarle la muerte. Ahora bien, cuando hablamos de autodeterminación, nos referimos a esa capacidad que tiene una persona para decidir por sí misma. Y eso nos lo comenta la Real Academia Española en su texto del 2019. Así, la autodeterminación en las interacciones sexuales es el ejercer la sexualidad por voluntad propia, sin ser influenciado por las opiniones de los iguales, de la familia o de la pareja, sin importar la etapa en la que se encuentra una persona. Es requisito que todas las relaciones sexuales se establezcan en este modo, si se quiere llevar a cabo una vida sexual plena. La relación entre la autodeterminación y las relaciones sexuales no se basa solo en decidir si se tienen o no, o con quién se tienen, sino que también en lo que se requiere hacer durante el acto. Eso nos lo comenta Smith en su libro publicado en el 2007. El expresar lo que se desea o no hacer en este contexto también es, en efecto, un modo de conocer y de entenderse a sí mismo. Si bien la autodeterminación es un factor fundamental para el ejercicio de nuestra sexualidad, esta debe ir de la mano con la educación y la salud sexual. Se conoce como educación sexual a aquella enseñanza, aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas dentro de una relación. Al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Esto es algo que también nos los comparte y nos los comenta Petritro en su libro publicado en el 2017. En cuanto a la salud sexual, esta se refiere a un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Y eso son palabras que incrusta dentro de su regulación la Organización Mundial de la Salud con relación al tema. Y requiere tanto un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y o violencia. A pesar que desde 1974 en México ya se hablaba de educación sexual reproductiva, lo cierto es que sigue aumentando la tendencia de los adolescentes por adoptar conductas sexuales riesgosas. Esto debe hacer que el gobierno, las familias, las escuelas se pregunten qué está fallando o qué hace falta incorporar para generar una conciencia en todos los adolescentes. Principalmente, se han considerado nuevas condiciones en las que se desarrollan
En la actualidad no solo se están expuestos a la influencia de amigos o de la televisión o del internet, sino que también reciben constantemente información poco confiable mediante diversos medios digitales o mediante diferentes páginas, videos, comentarios o en alguna plataforma o por mensajería instantánea inclusive. Entonces, como sociedad debemos de estar conscientes de esto. Yo los invito a reflexionar antes de que ustedes tomen una decisión personal de qué van a hacer en lo individual, cómo van a desarrollar este aspecto en lo personal ustedes. Para eso es el análisis de este tema y vamos a extender un poquito más la explicación el día de mañana, tal vez abordando la opinión de algún autor y por el momento el contenido que les acabo de desarrollar es el esencial que necesitan ustedes para poder ustedes investigar también, poder ustedes buscar la información necesaria antes de tomar una decisión, reflexionar y analizar las cosas antes de realizar alguna acción en lo personal que les traiga una consecuencia. Esto es todo por el día de hoy en cuanto a contenidos de la clase. Espero sus comentarios. Agradezco su atención. Gracias. Hasta mañana.